No tiene vasos, casi no se regenera, pero sin él no podrías ni caminar. Hoy vamos a hablar del cartílago, uno de los tejidos más tristemente olvidados a la hora de hablar de anatomía. Hoy vamos a hablar sobre sus tipos, su función y por qué es que deberías cuidarlo. Cartílago, tejido conectivo especializado de origen mesenquimatoso, el cual carece de vasos sanguíneos y nervios, a excepción del cartílago articular. Está formado por una matriz flexible, la cual le permite soportar fuerzas mecánicas. Se relaciona con tres diferentes células, las células condrogénicas, los condroblastos y los condrocitos. Células condrogénicas. Son células pequeñas y fusiformes. Al microscopio de luz se observan con un núcleo ovalado con varios nucleolos. Estas tienen la capacidad de diferenciarse en condroblastos o células osteoprogenitoras. 2. Condroblastos. Son células ovaladas y de núcleo prominente, además de un citoplasma con abundante retículo endoplasmático rugoso. Están localizados en la periferia de las placas de cartílago, donde comienzan a sintetizar matriz, lo que propicia al crecimiento del cartílago. Este proceso es conocido como crecimiento aposicional. 3. Condrocitos. Son células ovaladas de núcleo prominente cuya membrana presenta una gran cantidad de microvillosidades irregulares que se proyectan hacia la matriz. Estas sintetizan los componentes de la matriz cartilaginosa y, por tanto, poseen un retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi bien desarrollados, así como una gran cantidad de vesículas de secreción. Estas se localizan en pequeñas cavidades llamadas lagunas condrocíticas y muestran una pequeña porción de matriz de 1 a 3 milímetros de grosor que recibe el nombre de cápsula pericelular. Está compuesta por una fina red de fibras de colágeno que protege a los condrocitos de fuerzas mecánicas. Los condrocitos que sufren una o dos divisiones mitóticas se organizan en grupos pequeños atrapados en lagunas denominados grupos isógenos, que estos continúan con la producción de una matriz cartilaginosa de glucosaminoglucanos altamente sulfatados, que reciben el nombre de matriz territorial encargada del crecimiento intersticial del cartílago. Ahora hablaremos sobre los tipos de cartílago que existen. Hablando de los tipos de cartílagos, tenemos que existen el hialino, el elástico y el fibroso. Empezando con el hialino, tenemos que es el más abundante en el adulto, de color grisáceo, semitransparente y elástico. Este recubre superficies articulares de los huesos, forma tabique nasal, laringio, tráquea, bronquios, extremos vertebrales de las costillas y placa epifisaria de los huesos en crecimiento. Función: resistir fuerzas de compresión y amortiguación, proveer una superficie lisa y de baja fricción para las articulaciones, soporte de las vías respiratorias y molde para la formación del esqueleto fetal. En este se lleva a cabo la osificación endocondral y el crecimiento de los huesos largos. Cartílago elástico, de color amarillo pálido, formado por fibras elásticas. Este se localiza en el pabellón auricular, conducto auditivo externo, trompa de Eustaquio y cartílagos laringios como epiglotis, corniculados y cuneiformes. Su función es proveer un sostén flexible. Cartílago fibroso, similar al tejido conectivo denso por la abundancia de colágeno tipo 1. Este se localiza en los discos intervertebrales, sínfisis del pubis, meniscos, articulación esternoclavicular, articulación temporomandibular, complejo fibrocartilaginoso triangular e inserciones tendinosas. Su función es oponerse a la deformación por fuerzas mecánicas externas. Aquí podemos verlo más simplificado en una tabla. También podemos hablar sobre que hay distintas enfermedades como la condromalacia patelar, que es el desgaste de cartílago en parte posterior de la rótula, la osteoartritis, que es la degeneración del cartílago hialino en articulaciones, y el enanismo tipo condroplasia, que es problema en cartílago de crecimiento, o sea, epífisis. Por último, tenemos que los condroblastos son células jóvenes que se producen en la matriz. Una vez rodeadas por estas, se convierten en condrocitos que mantienen el cartílago. Hablando del crecimiento del cartílago, tenemos que hay dos tipos: el intersticial, que es desde adentro, donde los condrocitos se dividen dentro de lagunas, y la aposicional,
desde afuera, donde los condroblastos de la capa pericondrial agregan más matriz. Y bueno, esto sería todo por este video, espero que les haya gustado y que les haya quedado más claro sobre qué es el cartílago.